de algunas experiencias, la cual ayer no mencioné, y queremos hablar acerca de algunas experiencias. Espero que cada persona que vea este testimonio sea empastado, sea cambiado, sea transformado a través de este testimonio y pueda recapacitar, y así como Dios lo hizo conmigo, lo pueda también hacer con lo que lo escuchen, con Así aquellos es. que no tienen a Cristo. Ese es el propósito, Amén. de testificar de la vida pasada y de la nueva. Y No de la, solamente testificamos de la vida vieja o del viejo hombre, amén. sino de la vida nueva en Cristo. Del nuevo, ¿Verdad? del nuevo hombre. Como, vamos a decir, un antes y un después, Amén. pero un después ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Amén. Es su nombre, mi amado, y de dónde viene. Bueno, para los que no me conocen, que quizá me vean, y para los que me conocen, porque yo sé que muchos van a ver este testimonio que me conocen y saben verdaderamente que lo que voy a decir es real, porque muchos me conocen y conocen el testimonio mío, pero para los que no me conocen puedan ser tratados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también lo haga con ellos. Sabe que ayer le hablé acerca de algunas experiencias, la cual yo me había envuelto, y fue, sabe que también le hablé de la brujería. Me había envuelto en la brujería, me había envuelto en las drogas, en la calle. Usted sabe, tal vez usted conoce la vida de la persona que andan en la calle. Y yo fui de uno de los que me había envuelto en muchísimas cosas, a la cual le doy gracias a Dios hoy, que Dios lo hizo conmigo y estoy aquí en su camino. A ver, que en una ocasión yo le hablé acerca de que yo era invasor, me he envuelto en cuestiones de invasor. Muchos conocen lo que es invasor. Sí, sí, pero de una pequeña explicación porque hay personas de otros países que van a estar viendo la entrevista y no saben qué significa. ¿Qué significa invasor? Ah. Invasor significa aquella persona que invaden terreno, se meten a los terrenos que no tienen papeles, terrenos que son del Estado, y cuando la persona que se ven envueltos en esto, que saben que hay terrenos que no son del Estado, logran la oportunidad de entrar al terreno y invadirlo. Cuando entran al terreno y lo invaden, sabe que al no haber papeles, al no haber quien salga con un papel, ya lo pierde el terreno. Aún vivan gente adentro, porque no hay papeles, ¿entiende? Entonces, la garantía de esto es que si usted entró y hizo casa dentro, ya nadie lo puede sacar. No sé si en estos tiempos todavía existe eso. Sí, sí, sí. Lo he visto por la noticia, también por allá por donde yo vivo. Amén, amén. Sí, han tomado terreno. Amén. Lo que pasa es que para acá, para esta zona de Samaná, no se usa eso, pero en la capital sí se usa. Entonces, ¿qué sucede? Que en la primera vez que yo me había envuelto en invadir tierra, en invasores, fue en La Caleta. Pero ya yo había pasado muchísimas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Me había envuelto en La Caleta, en esto de invasor, pero que ahí sucedió algo impactante, y fue que allí hubo un muerto por causa de un terreno que nosotros nos metimos y lo invadimos. Yo fui a un lugar y este lugar le llaman El Barrio, y busqué como 15 tigres y invadimos el terreno. Cuando entramos al terreno, entonces, ¿qué sucede? Que cuando entramos al terreno y lo invadimos, en el terreno vivían unos viejitos. Pero ¿qué sucede? Que yo sabía que no había papeles, porque ya yo me había enterado de que no había papeles en el terreno, y yo busqué unos tigres que eran de ahí. Ellos vivían de esto. Entonces, por ahí comenzó el debate, comenzó, ¿cómo le digo?
comencé una vida desagradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque allí en aquel lugar, cuando invadimos el terreno, que entramos al terreno, que ellos se dieron cuenta que verdaderamente el terreno no tenía papeles, entonces comenzamos a hacer casa en el terreno. Cuando comenzamos a hacer casa en el terreno, bueno, nos metimos al terreno, hicimos casa, estábamos metidos ahí. ¿Qué sucede? Que en el barrio habían 2 policías. Entonces, estos 2 policías lo contrató los viejitos que vivían adentro de la tierra y le dijeron, ellos lo contrataron como que le iban a dar un solar para que ellos nos enfrenten a nosotros. Pero ¿qué sucede? Cuando ellos nos enfrentaron a nosotros lo enfrentamos a ellos. Entonces nosotros le entramos a pedrar, ellos nos cayeron a tiro, pero no, ellos no pudieron con nosotros. Ellos se fueron porque eran 2, nosotros éramos muchos. Ellos lo que querían que nosotros salgamos del terreno. Eso era lo que ellos querían, que nosotros salgamos del terreno, pero se dio a más. ¿Por qué? Porque llegó el momento donde ya nosotros no le paramos a eso y seguimos construyendo. Pero llegó el momento que una noche ellos nos salieron al encuentro y estábamos todos en el terreno esa noche. Pero cuando ellos nos salieron al encuentro, nosotros le entramos. Cuando nosotros le entramos, ellos comenzaron a tirar tiros en una. Yo salí con un amigo mío corriendo y salimos a la calle principal, pero ellos dieron la vuelta. Ellos dieron la vuelta por allá y cuando dieron la vuelta por allá, ellos me tenían tigre a mí porque ellos sabían que era yo que iba a buscar a los tigres, porque los tigres no eran de ahí del barrio. Yo era de ahí del barrio, pero los tigres no. Entonces ellos, al que le tenían tigre era a mí, y yo me acuerdo que uno de los policías nos salieron de frente, así cuando salieron de frente, hubo uno que me encañonó, así cuando me hizo así que me tiró, porque el amigo mío y yo íbamos a la pareja. Cuando él me encañonó, me tiró. Cuando me tiró, mató al amigo mío. El amigo mío me dice, ahí me dieron, y se devolvió para atrás, corriendo así para atrás, pero como a los 5 pasos, él cayó. Y yo me devolví para atrás corriendo, porque yo no pude pararme, yo seguí corriendo. Pero ahí se armó el encanto, que mataron uno, pero los policías se desaparecieron. Entonces, llamaron al 911, pero cuando llamaron al 911, que el 911 llegó, que vio el muchacho tirado, dice lo que andaba en el 911, él está muerto. Entonces se armó el corredero, todo el mundo salió huyendo. Nosotros soltamos esos solares porque ya había muerto. ¿Me entiendes? Pero ¿qué sucede? De ahí al tiempo, porque de ahí yo me fui a Sabana Perdida. Yo me fui a Sabana Perdida, la cosa estaba caliente en aquel lugar. Sabana Perdida era un lugar como de refugio para mí, de donde cada vez que yo hacía algo. Ajá. ¿Cómo esa muerte? ¿Cómo le cayó? Bueno, no me cayó muy bien porque era un amigo que era sincero. Vamos a decir sincero, porque en el mundo no hay sinceridad. En el mundo no hay sinceridad, en realidad, pero era un amigo que, sí, en lo que cabe, sí, como vamos a decir, en la trayectoria del mundo, uno dice que a un amigo puro, ¿usted me entiende? Y el único puro es Jesucristo. Y uno dice un amigo puro, pero ¿qué sucede? Me cayó mal porque era uno de los que más de lo que más yo me acerqué. A él fue que yo me acerqué para hablar yo hablé con él, porque él era amigo de los otros muchachos que yo busqué. Esa muerte no le dio deseo de usted abandonar ese asunto Bueno, no le chocó en esa parte. Mire, cuando uno está en esa vida de la calle, no es la misma mentalidad que estando en Cristo Jesús. El que está en la vida de la calle tiene la mente enferma. ¿Usted me entiende? Solamente Cristo lo puede liberar, porque de ahí para allá fue que verdaderamente yo me di, no un poco fácil. De ahí para allá yo me desacaté. Sí, en verdad yo ahí me desacaté porque yo me fui para Sabana Perdida, duré un tiempo corriendo para allá, hasta que la cosa se enfrió y volví. Entonces me fui a otro lugar que le dicen Brisa. Ahí comenzamos a invadir más tierra. Ahí había mucha tierra. Ahí aparecía un dueño, dije que era un dueño, pero no tenía papeles. Pero que en aquel lugar había una banda que también vivían de eso. Y me metieron a mí, porque yo me fui a aquel lugar. Entonces, en aquel lugar, yo me mudé en ese lugar, donde le dicen Brisa del Este. Entonces, ahí comencé la misma vida otra vez, a invadir tierra,
había alguien que di que era dueño de la tierra, pero no tenía papeles. Entonces, ¿qué sucede? Ahí era que verdaderamente yo vivía una vida desagradable ante Dios. ¿Por qué? Porque allí en aquel lugar comenzamos a vender solares, vendíamos los solares 2 y 3 veces. Y cuando le decían al que lo compraba, ¿Cómo así? ¿Cómo así? 2 y 3 veces. sí, 2 y 3 veces era que si usted llegaba y quería un solar de eso, se lo vendíamos. Entonces, ¿qué sucede? Si usted comenzaba a hacer una casa y usted duraba unos días, lo que sea, se lo vendíamos a otro. Y cuando viene, sí, Si pasaba el tiempo, un ejemplo de construir una casa, a la persona que le vendieron el terreno, sí, se lo vendíamos a si otro. dejaba pasar en el tiempo, entonces se lo vendían a Se otro. lo Y vendíamos cuando a la otro. otra persona entonces Sí. llegaba a construir. Entonces, cuando llegaba la persona, nosotros le decíamos, no, porque nosotros hablamos con usted de que usted tenía que mudarse de una vez, porque esto es para mudarse de una vez, esto es que nosotros queremos lograr de que el barrio se haga. Y aquí, si usted llegó y compró y usted se descuidó o se durmió, se lo vendemos a otro que necesite. Y ahí, como le digo, teníamos problemas por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros vendíamos los solares 2 y 3 veces a diferentes Me gente. imagino bastante enemigos. Sí, y ¿qué sucede? Que nosotros se lo vendíamos y si se dormían en la noche, íbamos y descobijábamos la casita, le quitaban todo el zinc y se lo vendíamos a otro. Sí, y yo me acuerdo que eso era un lío por aquí, lío por allí, y eso era un solo lío. Y me acuerdo yo que yo tenía una chilena, yo me quedé una chilena y andaba con una chilena enganchada. ¿Por qué? Porque ya yo tenía problemas, ¿sí me entiende? Y la mayoría de los amigos míos estaban armados. Tenían pistola, tenían revólver. Entonces, ¿qué sucede? Nos vimos tan calientes que el barrio como que cayó y tuvimos que irnos. Tuvimos que irnos porque que teníamos demasiado lío. Y yo sé que aquellas personas que viven en aquel lugar, cuando vean este testimonio, saben que es verdad lo que estoy diciendo, porque hay muchas personas que me conocieron y sé que Dios a través de este testimonio lo va a tocar a ellos. Entonces, ¿qué sucede? Soltamos eso un tiempo, pero entonces todo se enfrió. Al enfriarse todo, el barrio volvió ¿cómo le digo? El barrio volvió y se tupió de hierba, de monte otra vez, pero llegó el tiempo de nuevo que volvimos otra vez. Sí, al mismo lugar. Yo tenía 3 solares. Cuando yo cogí para acá, yo tenía 3 solares. Yo tenía un solar que parecía una finca y yo lo dejé allá, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros volvimos de nuevo, entonces ahí logramos el barrio. El barrio se hizo, ahora mismo es un barrio formal, pero fue por vía de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Yo llegué a tener como 3 solares, pero cuando yo cogí para acá, yo lo dejé allá y de allá me decían la gente, mira, si tú no vienes te lo van a coger. Y yo le decía, no, pero si es que si me lo cogen me lo tienen que dar. Pues yo tenía muchos amigos tigres allá. ¿Usted me entiende? Pero yo en una de ese día fui y vendí el más grande que yo tenía, lo di barato. El otro se lo dejé a una mujercita que yo tenía, que también yo la dejé allá, se lo dejé. Y el otro también se lo dejé a un tío. Sí, entonces ahí fue donde yo cogí para acá y solté todo eso. Y aquí cuando usted llegó hizo un mundo. Bueno, aquí también me vi un poco envuelto, porque aquí fue cuando yo llegué aquí, era un lugar, vamos a decir, más corrupto que ahora. Antes era más corrupto que ahora, y yo le mencionaba sobre de que este lugar era un lugar corrupto. Entonces, ¿qué sucede? A mí me gustaba la corrección, porque tú sabes que la gente cuando está en el mundo, le gustan lo que está en el mundo y le gusta el tigueraje, y yo me gustaba el tigueraje. Entonces, ¿qué sucede? Yo en un cabaret de eso encontré una mujer que era de la calle y, como le digo, la saqué de ahí. Y entonces esa mujer siguió en la calle buscándosela. Ella se la buscaba, yo la mandaba a buscársela. Y vivía una vida desordenada delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué sucede? Eh,
me encontré un amigo que era brujo. Háblenos de eso, porque usted Sí. fue una pincelada ayer acerca de ese tema. Amén, amén. Usted trabajó con un brujo. Sí, trabajé con un brujo. Yo conocí a un señor, pero este señor era brujo. Entonces, ¿qué sucede? Él me dijo en una ocasión, tú tienes que trabajar conmigo y tú vas a ganar dinero de cada persona que tú me traigas, yo te voy a sacar lo tuyo. Entonces yo en ese tiempo me movía mucho porque yo también conchaba en un motor, pero yo casi no conchaba, yo vivía moviéndome, yo le compraba droga a los extranjeros, le buscaba mujeres de la calle a los hombres. Si usted me decía que quería una mujer, yo se la buscaba, ¿usted me entiende? Aún con el señor que yo llegué aquí, que era el señor que me trajo aquí, a ese señor ya le buscaba a las mujeres. Entonces, ¿qué sucede? Mujeres de esas, la mayoría de las mujeres les gustan buscar brujería, porque la mayoría de las mujeres les gustan ahí de los brujos para como conquistar los hombres. Okay. ¿Usted me entiende? Buscar brujería para conquistar los hombres. Sí, sí, buscar una cosa así. Y muchas veces preparan ropa también. Le llevan ropa a los brujos, que cuando ellas se ponen esa ropa y salen a la calle, entonces los hombres se afijan en ella. Y yo le llevaba mujeres de la calle, le llevaba extranjeros a aquel brujo. Y muchas veces yo salía con el brujo para la calle a beber. De todo. Él tenía un carro que el único que lo usaba era yo. Sí, y muchos aquí, muchos lo saben. Entonces, el carro de este brujo, el único que le prestaba el carro, él me lo decía, el único que yo le presto ese carro es a ti. Yo duraba hasta 2 días con ese carro. Pero ¿qué sucede? En una ocasión, yo le busqué a un extranjero y el trabajo que este extranjero quería, él no se lo pudo hacer. Entonces, el trabajo que él no le pudo hacer, él tuvo que ir de otro mayor que él, camino a Barahona, donde le dicen Baní. Entonces, en aquel lugar llegué yo ahí con este brujo y el extranjero. Cuando cogimos para allá, él le dijo, no, porque yo no puedo hacerte ese trabajo, pero yo tengo quien te lo haga ese trabajo. Okay. Sí, yo tengo a alguien que te haga ese trabajo yo no lo hago, porque él parece que sabía menos que aquel. Entonces, ¿qué sucede? Arrancamos para allá con el extranjero. Cuando llegamos allá, en aquel lugar había mucha cabeza de muerto, había muchos velones, mucha vela encendida, pero en aquel lugar este hombre vivía como en una finca y la finca él la tenía cercada, una pared altísima y tenía un seguridad en la puerta. Tenía un seguridad en la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entramos allá, que vemos toda esta cabeza de muerto y toda esta vela encendida, él tenía un paño amarrado por aquí, una barba que le llegaba por aquí. Entonces, cuando le pregunta a él al extranjero que qué es lo que él quiere, y el extranjero le explica que él lo que quiere es recuperar su mujer, que se le fue con un amigo se la quitó. Y él le dice al extranjero, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Y no, yo lo que quiero es mi mujer. No, yo lo único que puedo hacer es matártelo. Que cuando tú llegues allá, tú lo encuentres muerto. Y él dijo, no, yo no, eso no es lo que yo quiero, yo no quiero que matarlo, yo lo que quiero es que mi mujer regrese, yo lo que quiero es que ustedes me hagan regresar mi mujer. Y él le dijo, no, porque tú ves ese espejo que está ahí, yo te presento la cara de él y te le doy una puñalada y cuando tú llegas ya los haya muerto. Él se asustó, el extranjero se asustó y le dijo, no, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo quiero, no, mejor no. Entonces, ¿qué sucede? El brujo, el que andaba conmigo, se quedó allá. Con el que yo trabajaba aquí, se quedó allá. Entonces, yo arranqué con el brujo con el gringo para acá, con el extranjero. Entonces, ¿qué sucede? En el camino yo venía hasta asustado porque él venía como aburrido, porque ya él había dado cuarto. Él tenía días yendo ante el brujo primero. Y ya ahí él había gastado un dinero, aquel brujo no le pudo resolver. Y al llevarlo allá del otro, también tuvo que gastar otro dinero. Porque después que está allá adentro, él tenía que pagar y ya como quiera tenía que pagar. Entonces el hombre venía de allá para acá, ya usted sabe. Y ese hombre venía en esa jipeta que yo decía, Dios mío, permítanos llegar.
Yo no me decía por dentro de mí, Señor, permítanos llegar, porque yo pensaba que no iban a matar en el camino. Sí. Amén. Terrible. ¿Sabe? El hombre venía Muy desesperado y pillado. Porque usted sabe lo que es usted gastar su dinero y no conseguir lo que usted quiere y no lograr lo que usted quiere. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llegamos aquí, nada, él cogió para su lado, yo cogí para el mío. Pero yo decidí apartarme. Yo decidí apartarme del brujo. Le fui sacando pie al paso. Entonces, ¿qué sucede? Yo decidí apartarme del brujo. Entre veces él me decía, pero ¿por qué tú no vas a mi casa? Cuando se encontraba conmigo, ¿por qué tú no vas a mi casa? Y yo no, que estoy tranquilo. ¿Usted entiende? Estoy tranquilo, no quiero, porque ya yo no quería como seguir esa vida con él. Entonces, ¿qué sucede? Yo no quería seguir esa vida con él. eh, Me recogí un poco, pero encuentro entonces otra mujer. Me dejo de la mujer que yo tenía. Me dejo de la mujer que yo tenía y encuentro otra mujer casada con un gringo. O sea que todo lo que perseguía era malo. Porque encontré una mujer que era casada con un gringo. Entonces esta mujer se enamora de mí y yo me mudo para su casa. Entonces al mudarme para su casa, allí me encuentro con esta mujer ahí tranquilo. Pero ¿qué sucede? La mujer se había dejado de alguien, de un tigre, que era del Capotillo. Ella se había dejado de él, porque usted sabe que la mayoría de esas mujeres que tienen extranjeros también tienen su chulo. sí, claro. Sí, entonces, ¿qué sucede? Muchas personas de la, vamos a decir, de la baja, Sí, de los barriales, barriales. sí, son las que mayormente salen a buscar los mexicanos, salen a diferentes lugares turísticos, Sí, a buscarse a un también a buscarse. Entonces, muchas veces encuentran extranjeros que, vamos a decir, no tanto ya en estos tiempos se ven, porque ya los extranjeros tienen la mente abierta. Pero en esos tiempos, los extranjeros eran más encerrados, ya no, ya la misma mujer y la gente ya ha abierto la mente a ellos, a que ellos han despertado, ¿usted me entiende? Entonces, ¿qué sucede? A la mujer mudarme para su casa y el chulo que ella tenía anterior siempre iba detrás de ella, pero que él iba de noche como acechándome. Entonces yo a veces escuchaba pasos y le decía a ella, pero, ¿y esos pasos que se mueven? ¿Tú no escuchas esos pasos? Ella me decía, sí, yo sé quién es ese. Ese era el tipo que vivía conmigo. Me decía ella. Y yo decía, pero ¿qué él busca si ya no vive contigo? ¿Qué él busca? Entonces, ¿qué sucede? Yo agarré, compré un machete y lo vacié de lado y lado. Vaciado. Y yo dormía con este machete debajo de la cama, de la almohada. Entonces, cada vez que yo salía para la calle, que salía no, a beber y a comprar droga, yo esa noche no dormía. Yo esa noche no dormía. Esa noche yo me la pasaba, a la hora de acostarme, me la pasaba despierto, a ver si el hombre lo escuchaba. sí. Y muchas veces yo lo escuchaba y salía afuera con el machete en la mano y él se desaparecía. Entonces la gente a veces me decía, no, porque fulano te va a matar y fulano te anda buscando. Y yo decía, porque para que la muerte llegue a mi casa, que llegue a la de él. Entonces, ¿qué sucede? Eh, Llegó el momento que yo amanecí en la calle acechándolo. Yo tenía un amigo que él era haitiano y vivía cerca de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? El haitiano me decía, vamos a picarlo. Yo le decía, no, 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 tú me lo dejas a mí, que yo lo voy a hacer con él. No tenemos para que entrar los dos, tú me lo dejas a mí, que yo lo hago. Y amaneciendo en la calle, acechándolo, pero cuando yo amanecía acechándolo a él, no aparecía. Entonces, el día que yo no lo andaba buscando, yo lo sentía a él dando vueltas. Y la gente me decía, no, porque te va a picar. Yo le decía, para que él me mate a mí, que la cruz llega a su casa. Entonces, ¿qué sucede? Un día, la mujer le mandaron un dinero, le mandaron como 80,000 pesos. Nosotros duramos como 3 días bebiendo y hueliendo debajo del efecto de droga. Entonces, ¿qué sucede? Que se nos acabaron los cuartos y al acabarse los cuartos, yo era artesano, o sea, yo soy artesano y había hecho yo una cortina de caracoles, porque yo hago cortina de caracoles, hago lámparas, y hice una cortina de caracoles, salí a la calle y la vendí de una vez.
yo andaba con el Moreno, con el amigo mío, y por ahí mismo me mandé al punto y compré un gramo de perico, de cocaína. Y cuando compré el gramo de cocaína, compré un galón de Brugal y cogimos para la casa. Cuando llegamos a la casa, el hombre estaba sentado en la casa, adentro, en el medio de la sala. Sí, ahí estaba un hermano de ella, porque estaban toditos bebiendo, amanecido. Pero el hombre, cuando yo lo encontré sentado ahí, que yo dije, pero vean, ¿qué es que este hombre aquí sentado? Yo entré directamente para el cuarto. Cuando entré para el cuarto, que le eché mano al machete, es que el hombre me conoció la intención. El hombre salió huyendo y yo me le mandé atrás. Entonces, ellos habían a subida. Cuando el hombre acabó de subir, yo lo solté, lo dejé tranquilo. Cuando me devuelvo para atrás, la mujer sale de la casa con un puñal en la mano. Y me quería como ir encima. Y le dije, no te apures, a ti te voy a matar. Tú lo que eres no traicionera. Entonces me llené de odio con la mujer. Al llenarme de odio con la mujer, a mí se me metió en la mente matarla. El amigo mío, el moreno, el haitiano, me decía, Colá, vámonos para mi casa, vámonos. Yo decidí irme con él para su casa. Cuando decido irme con él para su casa, él me decía y me aconsejaba, no vuelva a traer esa mujer te va a hacer fracasar, tú no ves lo que te hizo, que la primera que te sacó un puñal fue él, fue ella. Y yo le decía, no, pero esa la mato yo, esa la voy a matar yo por traicionera. Yo le decía, esa yo la voy a matar por traicionera. Y a mí se me metió en la mente matar a esa mujer. Entonces, ¿qué sucede? Seguí debajo de los efectos de la droga, del alcohol. Se ve que todas esas cosas son ministraciones del enemigo. Del enemigo. Espíritu de depresión. Sí. Porque el espíritu de depresión trabaja de diferentes maneras. Se apodera de la mente para que tanto se quite la vida a la persona, pero también trabaja así, como para que le quite la vida a la otra persona. A veces la depresión trabaja solamente con la persona quitarse la vida ella sola o él solo. Pero otras veces, cuando se trata de feminicidio, la depresión tiene que ver con todo eso. Santo. Agarrado de la mano. Sí. Es un espíritu inmundo que posee la mente, la domina, y ya quien está dominando al individuo no es él por sí mismo. O sea, la persona no está en su juicio cabal, porque hay un empoderamiento de esos espíritus. Y ya quien lo gobierna es ese espíritu. Entonces, ya hay personas que cuando van a matar a otra persona, escuchan una voz que le dice, mátala, mátala. sí. Pero también cuando ellos se van a matar, también la voz le dice, mátate, no sirve, no te quieren, nadie te ama. Entonces, todo esto va trabajando hasta que la persona comite la locura. Amén. He escuchado varios testimonios acerca de tu persona, hablando acerca de esto, de que le han pasado. He conocido personas que le han pasado lo mismo que usted me está contando y me han dicho que yo he escuchado voces donde le han dicho, mátala. Yo conozco a un muchacho que él está preso aquí y ese muchacho mató a su mujer. Y en la cárcel él decía ya que él vio a un hombre chiquito que le decía, mátala, mátala, mátala. Y ese hombre amaba a esa mujer. Una mujer linda, una mujer hermosa. Cuando él mató a esa mujer, después que la mató, ese hombre quería ahorcarse en la cárcel. Entonces, son espíritus de la tiniebla, la cual cuando una persona no tiene a Cristo Jesús, puede cometer cualquier error porque ya está poseído por Satanás. Y es tan terrible que después que la persona comete el hecho, es que despierta. Santo. O sea, el mismo espíritu que lo toma para cometer la locura, como que lo suelta en un momento, Dios, para que él vuelva a su juicio cabal, vuelva a su estado normal, a su conciencia, y esto pueda comenzar a trabajar en la conciencia. Por eso que hay personas que cuando yo vi una entrevista así, en la cárcel, alguien que mató a su esposa, y cuando se va a quitar la vida, bueno, se disparó, y cuando se disparó no llegó a perder la vida. Pero él decía que algo le decía, mátala, mátala. Entonces cuando pasa el hecho, él dice que él como que despierta, y cuando se da cuenta, la ve en el suelo, muerta. Oiga, Santo Dios. terrible. O sea, él en el momento no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Terrible, terrible. Y como les sigo contando,
Eh, yo me aparté de la mujer, pero ya en mi mente yo tenía maldad para ella. Ya en la mente mía, yo me veía matándola. Yo me veía como matándola así. ¿Entiendes? Y cada vez que yo me veía bajo los efectos de la droga, yo me veía como matándola, asesinándola. ¿Usted me entiende? Visualizado. Entonces, ¿qué sucede? Sí, ¿qué sucede? Que cuando yo no estaba debajo del efecto de la droga, que ya se me había pasado el efecto, entonces yo sentía en mi corazón el toque del Espíritu Santo que me decía, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y me acuerdo yo que yo le decía al amigo mío, al moreno, él se llamaba Junior, él está muerto, él murió joven, porque es que la vida de la calle, ahí lleva la vida de la calle al hombre. ¿Tú me entiendes? El pecado hace que el hombre muera, porque dice la Biblia que el pecado es muerte. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Yo le decía a él, cuando se me pasaba el efecto de la droga, yo le decía a él que yo me iba a arrepentir. Yo sentí el tocado del Espíritu Santo que me decía arrepiéntete, arrepiéntete, pero aún seguía con maldad en mi mente y seguía bebiendo. Y seguía, según encontraba dinero, seguía bebiendo. Y cada vez que se me pasaba el efecto de la droga, entonces sentía el tocado del Espíritu Santo, que me decía arrepiéntete, arrepiéntete, todo lo que me decía era arrepiéntete. Entonces, cuando yo le decía a él esto, de que yo me quería arrepentir, él me decía, que tú te vas a arrepentir, pero tú eres más corrupto que yo. Yo eso lo veo cuando lo creo yo le decía, tú verás que yo me voy a arrepentir, tú verás que me voy a arrepentir. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Al yo no entender y ya Dios estaba tratando conmigo, no sé si a usted le pasó que cuando uno, o sea, cuando yo estaba niño, hay una bolita así, que uno le decían seca, los abuelos me decían que eso era seca, seca. Entonces, yo cuando niño me dolían esas bolitas, pero no me había sucedido lo que me sucedió. A mí empezaron a dolerme esas dos bolitas ahí. Pero cuando esas dos bolitas empezaron a dolerme, yo pensaba que era algo normal y seguía en la mala vida y, y en mis placeres. Entonces, ¿qué sucede? Que las dos bolitas fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo, que llegaron a crecer como dos cocos, como dos cocos. Entonces, ¿qué sucede? Una de las bolas comenzó a rajarse. Cuando esa bola comenzó a rajarse, yo me vi un poco asustado y estaba asustado porque verdaderamente tenía esa dos bolas así grande. Pero ¿qué sucede? Que mi parte comenzó la coronita a hacerse hoyo, a hacerse hoyo. Y cuando se me comenzó a hacerse hoyo, yo estaba asustado porque ya yo no podía bañarme. Cuando me caía hasta una gota de agua ahí, eso me dolía. Ya yo no podía bañarme, cogí para el médico, que un día cogí para el médico. Y cuando llegué allá, me pusieron una inyección que me tumbaba a un lado. Si esta inyección me tumbó a un lado, esa inyección, yo nunca me había puesto una inyección así tan fuerte. Y me dieron un paquete de pastillas, me acuerdo yo, y bebe pastilla y nada. Y la cosa cada día más peor. Entonces, ¿qué sucede? Llegué a un momento ya donde yo no podía dormir ni de lado, ni a boca arriba, ni a boca abajo. Y esto era un dolor terrible. Yo sentía como que me iba a morir. Y sentí el toque del Espíritu Santo. Aún así yo sentí el toque del Espíritu Santo, pero usted sabe cuando la persona está en el mundo, tan vendado, ¿usted me entiende? Tan vendado y aún se ven en situaciones y no quieren, ¿cómo le digo? Arrepentirse. ¿Usted me entiende? Porque muchas veces es Satanás que lo tiene en esa situación. Entonces, ¿qué sucede? Que me acuerdo que un día llegó un amigo mío allá, pero ellos había una viejita que era la que me pasaba un chin de comida porque el moreno con el que yo vivía trabajaba. Él trabajaba y llegaba de noche. Cuando él llegaba en la noche, como a las 7 de la noche, me decía, Colá, tú vas a tener que irte para donde tu familia, porque tú estás feo, tú estás feo. Pero sí, pero yo sentía que él lo que veía era como que yo me iba a morir. ¿Usted me entiende? Y yo decía, y yo por dentro, es que me voy a morir, ay, Dios mío, me voy a morir. ¿Usted me entiende? Porque yo me sentía mal, estaba mal.
estaba viviendo unos momentos terribles. Y bueno, un día llegó un amigo mío, pero ¿qué sucede? Yo tenía como 2 meses, casi 3 meses que yo no veía al amigo mío. El amigo mío tenía una mujer que era mi amiga, eran unos canchanchanes en la calle bebiendo. Ella era una mujer de la calle, pero ella me daba consejo de la mujer que yo vivía. Ella me daba consejo que soltara a esa mujer porque esa mujer me iba a hacer fracasar. Esa mujer me iba a hacer fracasar. Ella me daba esos consejos y salió siendo verdad. Entonces yo un día se lo dije a la mujer, para que usted vea. Un día se lo dije a la mujer y ellas chocaron. Entonces ahí la muchacha se encogió conmigo, quedamos enemigos. Quedamos enemigos, ella se mudó del barrio. A ella mudarse del barrio, yo tenía como 3 meses, 2 meses y pico, casi 3 meses que no la veía. Y el muchacho, cuando llegó allá, me dice, vámonos para mi casa, yo vine a buscarte para que nos vayamos para mi casa. Y yo le dije a él, no, no, yo no voy a ir para tu casa porque tú sabes que la mujer tuya es enemiga mía. Y sale, no, no, vámonos muchachos, esa mujer es cristiana, esa mujer tiene como 3 meses que se arrepintió. Y yo tenía como 3 meses que no la veía. Y él me dijo, esa mujer tiene como 3 meses, pero usted sabe que el que no es cristiano no entiende esto. ¿Usted me entiende? Yo lo que entendía era que ella me iba a ver de la misma forma que me veía. Entonces, a Lucha me convenció y yo cogí para allá. Me puse un poloche ancho, me acuerdo yo, un poloche de esos poloches que se usaban antes, ya que lo yo, pero que era para que no, como que no se me notara. Sí, sí. ¿Usted me entiende? Pero como quiera, yo no podía caminar, fue el pasito que yo llegué allá. Cuando yo llegué allá, yo veo a la mujer que sale de dentro de la casa. Y cuando yo veo a la mujer que sale, yo veo a esta mujer transformada, yo veo un brillo en esta mujer, pero transformada. Esa mujer va y me saluda normalmente. Ella fue y me saludó como el que no ha pasado nada. Y volvió y entró para adentro. Después vuelve y sale y me dice, Colá, pero ¿y qué es lo que te pasa? Pero tú estás feo, Colá, ¿y qué es lo que te pasa? Pero yo te veo feo. Y le digo, no, yo estoy mal, estoy mal. Pero, ¿sabes? Un poco restringido porque, sí, porque yo no tengo la misma mentalidad que ella, ¿usted me entiende? Ella está hablando conmigo, pero ella es una mujer ya cristiana y está viendo la situación mía. Entonces, ¿qué sucede? Estamos hablando ahí, pero en un momento llegó un varón, un evangelista, y cuando este hombre llega, dice, yo no salí para acá, yo salí para un lugar, pero no sé qué fue lo que me hizo coger para acá. Y cuando él me mira, que me enfoca, levantó el dedo así, me dijo, mira, ya yo sé a qué Dios me trajo aquí. Dice el Señor que hoy es tu último día. Así me dijo la gloria de Dios. Me dice el Señor que hoy es tu último día. Y así yo me paré llorando y me acuerdo que se me salían las lágrimas y comenzó el hombre a orar por mí. Cuando comenzó a orar por mí, la mujer salió de la casa y le dice a la mujer, mira, dice el Señor que le dé un abrazo. La mujer fue y me dio un abrazo. Cuando la mujer me dio el abrazo, este hombre no sabía nada. Este hombre no sabía lo que había pasado entre la mujer y yo. La mujer me dio el abrazo y el hombre ora por mí y me dice, dime, ¿te entrega el Señor hoy, sí o no? ¿Te vas a arrepentir? Aún así, pastor, yo no me arrepiento. Y le digo, no me arrepentí. Le digo, yo me voy a arrepentir en la noche. En la noche yo voy para la iglesia y me voy a arrepentir cuando llegue a la iglesia. Y me dice él, ¿y por qué tú no te arrepientes ahora? Y le digo, sí, yo me voy a arrepentir, pero en la noche. Y me dice él, tú dices que tú te vas a arrepentir. Acuérdate que el Señor me dice que hoy es tu último día. En la noche, yo cojo para la iglesia. Yo cogí para la iglesia en la noche, me fui al pasito, como Dios me ayudó. Y cuando llego a la iglesia, allí había un invitado, un evangelista que lo habían traído de Estados Unidos. Y este evangelista estaba dando testimonio de su vida pasada, de lo que él era antes. Él estaba metido en la mafia. Dando testimonio de que él estaba metido en la mafia, era un hombre terrible. Pero ¿qué sucede? Este hombre tenía muchos enemigos en la mafia y un día, lo contrario de él, le mataron su niña en los brazos. La niña que él más quería se la mataron en los brazos. Entonces, que estaba dando testimonio de que le había matado a su niña en los brazos y el hombre ahí se arrepintió. Y él estaba dando este testimonio. Mientras él daba este testimonio, yo sentía que era a mí que Dios me estaba hablando. Toda la palabra que este varón de Dios daba, yo sentía que era a mí que Dios me estaba hablando.
Incluso cuando él hizo el llamado, el varón, cuando el varón hizo el llamado, yo fui uno de los primeros que pasé para adelante. Y cuando yo pasé para adelante, me acuerdo que se me salían las lágrimas y ahí me arrepentí. Como a la semana de arrepentirme, yo mismo me miraba y yo decía, pero Dios mío, pero esto no puede ser. La enfermedad se me desapareció. Oiga, que ni una marca. Si usted sabe qué pasó. Sí, porque ya se me fue bajando y se me desapareció, mire, ni marca ni nada. La gloria de Dios. Santo, la gloria es tuya, Jehová. Mire, y para la gloria y honra de Dios, tengo casi 13 años en el Evangelio. La gloria de Dios. Y más nunca en la vida, en mi cuerpo, yo me he visto nada. O sea que el plan de Dios era que yo llegara a Cristo. Y de una manera u otra, la Biblia dice que si no viene por la buena, viene por dolor. Entonces yo entiendo que si yo no me había arrepentido, yo iba a morir. La gloria, yo iba a morir. Lo que pasa es que Dios obra como Él quiere. Amén. La Biblia dice que le dijo a Moisés que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia y que se va a compadecer de quien Él se compadece. Amén. Él es Dios. La Biblia dice que no hay nadie que detenga su mano y le diga qué haces. Santo. Usted se imagina un hombre diciéndole a Dios, el que vaya a hacer una obra, ¿qué tú haces? O sea, Santo Dios. Que lo quiera detener a la obra maravillosa. Bueno, con todo esto que le acabo de decir, es que Dios hace lo que Él quiere. Amén, amén. Y Dios trata con cada cual como Él quiere. Amén, y Dios amén. llama a cada cual como Él quiere. Amén, amén. Hay personas que cuestionan algunas cosas, pero es que Dios es Dios. Amén, claro. Y a Dios le plació traerlo a usted de esa manera. Amén. Porque Él entendía que de esa manera era que usted podía venir Sí. a su camino. A otro lo trae de otra manera, a otro solamente con alguien irle y predicarle, ya ellos aceptan a Cristo. Ya. Amén. Así. Pero sí. a otro tiene que hacerlo con mano dura. Tiene que pasarlo por situaciones difíciles para que pueda entender. Claro. Sí, Claro. después de ahí mi vida comenzó a cambiar. Le doy gracias a Dios que Dios ha puesto en mí una humildad tan grande que muchas veces me acuerdo de lo que yo pasaba antes y me acuerdo de algunas situaciones y esto me da fuerza a seguir, esto me da fuerza a avanzar, esto me da ánimo. Muchas veces me he visto en momentos al tirar la toalla, porque sabes que en este camino hay momentos difíciles. Sí, hay momentos difíciles. Y en el momento más difícil de mi vida que yo me he visto, entonces el Señor me trae a memoria mi pasado. Y esto es lo que hace que me da fuerza a seguir. Yo mismo digo, wow, pero si yo hubiera sabido mucho antes, yo hubiera sido cristiano. La gloria de Dios. Y mayoría de los amigos que yo tenía están muertos. Y muchos le he predicado. Antes de morir, a muchos yo le he predicado y no se han arrepentido, pero por la misericordia de Dios estamos aquí en este camino. A Dios le plació escogerlo. Amén, amén. A Dios sea toda gloria. Y eso no se cuestiona, porque Dios, como le acabé de decir, Dios es Dios. Amén, amén. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Los escogidos. Amén, amén. Yo sé la gloria de Dios. Entonces, así fue su conversión. Sí. Así Dios lo trae al camino. ¿Qué tiempo tiene en el Evangelio? Tengo casi 13 años en el Evangelio. Tengo 12 y pico de años. Para 13. Sus hijos. Sí, por bendecido, ¿verdad? Para la gloria y honra de Dios, tengo una esposa muy humilde, una mujer de Dios, una mujer ejemplar, la cual cuando yo estaba en el mundo, la que se me pegaban eran mujeres de la calle. Entonces hoy que estoy en los caminos de Dios, Dios me entrega una hermosa mujer. No tengo todavía niños con ella, pero estamos esperando que sea la voluntad de Dios. Me siento contento con el Señor porque he visto la mano de Dios obrando, he visto cosas en este camino, he visto cosas que le he pedido a Dios como yo pedísela a usted y usted entregámela. A Dios sea toda gloria. He visto la mano de Dios obrando y pienso que de aquí para el cielo. En el nombre de Jesús. La palabra poderosa. Amén, amén. De aquí para el cielo. No hay retroceso. No hay retroceso, no hay vuelta atrás. Adiós a toda para gloria. nosotros ha sido de gran bendición tenerlo en nuestra plataforma. Amén, amén. Evangelio Eterno TV. Santo. Así que si es nuevo, por favor,
suscríbase y active la campanita de notificaciones donde dice todas. Santo. Oiga bien, donde Gracias, dice todas, Jesús. para cuando subamos un nuevo contenido, usted sea uno de los primeros en Gracias, ser avisado Espíritu por Santo de YouTube Dios. o recibir la notificación. Así que ya usted sabe, Dios le Gracias. bendiga. Apóyenos con un pulgar, amén, hacia arriba. Dele me gusta y deje su comentario, que para nosotros es importante. Amén.